Bienvenidos a Hoy Responde. Parecía un trámite con cierto suspense, pero lo cierto es que al final ha sido un escándalo mayúsculo la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, vamos a ver la secuencia. 6:15 de la tarde. Salvo Batet, nadie sabe en el Pleno nada de lo que está ocurriendo. Batet se lo oculta, por ejemplo, nos cuentan, al representante de Vox en la mesa del Congreso. Y en ese momento todos los ojos estaban puestos en los dos diputados de UPN que en teoría iban a votar a favor del gobierno. Y ocurre esto, que usted ha visto allí y que todos ustedes van a ver también. Observen la cara de Pedro Sánchez, Calviño y Díaz al escuchar a Batet primero decir que la reforma laboral no queda convalidada. Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes 300. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Cuca Gamarra, ¿qué ha pasado? Cuéntenos, ¿qué ha pasado con su diputado, Alberto Casero? Bueno, pues un diputado que había solicitado el voto telemático y al emitir el mismo, él dice que vota no a la reforma laboral y cuando confirma el certificado de emisión ve que no se corresponde a el voto que él ha emitido y, por tanto, lo empieza a poner en conocimiento de la Cámara porque hay tiempo para que esa situación se pueda abordar. Lo conoce perfectamente la presidenta, lo conoce perfectamente otros miembros de la mesa, porque así además lo trasladamos tanto miembros de la mesa como es Ana Pastor, yo misma y el secretario general del partido. Se pueden ver las imágenes antes del inicio de esa votación y, sin embargo, ellos deciden no solo dejar continuar la votación, sino no buscar una solución que dentro, además, del ámbito del reglamento está perfectamente contemplada y era perfectamente posible. Además, se impide luego la entrada al diputado para intentar también pues, presencialmente emitir ese voto, cosa que se puede hacer porque antes del inicio de la votación se podría haber convocado la mesa, se podía haber revocado ese voto telemático y haberle permitido la votación presencial. Pero deciden no hacerlo y no solo eso. Es cuando vemos que el resultado de la votación además es decisivo. Al final de la votación yo pido la palabra para poner en conocimiento esta circunstancia y lo que se plantea es que la mesa es conocedora de esta situación
y que ha tomado una decisión cuando la mesa ni ha sido convocada ni ha resuelto en relación a este aspecto, ¿no? Dice usted, incluso sube a la mesa, y vamos a ver esas imágenes, antes de la votación, se le ve hablando. ¿Con quién estaba hablando? Porque se le ve al fondo, ¿no? Pero ¿con quién estaba hablando? ¿Qué le dice? ¿Qué le contestan? El diputado había intentado telefónicamente ponerse en contacto con la Cámara. Al no conseguirlo, llama al grupo parlamentario y somos nosotros los que trasladamos esta situación para que sean perfectamente conscientes de lo que está ocurriendo y se busque una solución a que un voto que ha sido emitido con un sentido pues consta en el certificado con otro que no se corresponde con la voluntad que tenía el diputado, ¿no? Y sí, se traslada a la presidenta, a uno de los vicepresidentes, que es representante del Partido Socialista, y ellos deciden que pues será un error, no, el diputado, su voluntad era otra, y deciden continuar hacia adelante y no hacer caso omiso a resolver una situación que afecta a un derecho fundamental como es el ejercicio del derecho al voto, ¿no? Produce la votación, finalmente. Batet cuenta como bueno ese voto telemático de su diputado y usted intenta después de la votación, vamos a verlo y escucharlo, como nos está contando, exponer al Pleno lo que está pasando. Sí, señora Gamarra. Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Sí, señora Gamarra, ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra? Artículo 72. Señora Gamarra, precisamente porque la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la mesa, de decisión de la mesa y no de tratamiento de pleno, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Le corta el micrófono, se levanta la sesión, ella dice es conocedora de la situación que usted me ha planteado antes de la votación y ustedes dicen, bueno, en este punto no se debería haber celebrado la votación, sino que se debería haber convocado cuanto menos la mesa para autorizar a su diputado poder votar presencialmente. Exacto, eso es lo que consideramos que debiera de haberse producido y en este sentido además pues el propio diputado ha registrado un escrito y los miembros de la mesa que forman parte de la misma a propuesta del Partido Popular también han solicitado la convocatoria de una mesa extraordinaria porque no es cierto que la mesa hubiera sido convocada y hubiera analizado esta situación. Ella la conocía, algunos de los miembros de la mesa también, pero no es cierto que la mesa se haya convocado para analizar esta situación y para tomar una decisión al respecto, ¿no? Mientras tanto, pues al final, un diputado que en el ejercicio de su derecho al voto pues no se le ha permitido llevarlo a cabo conforme a su decisión, ¿no? En las reuniones posteriores que han tenido a lo largo de la tarde-noche con la presidenta Batet, ¿ella qué dice? ¿Qué va a hacer? Bueno, en esa reunión han participado los miembros de la mesa y los miembros de la mesa y el secretario general del partido, lo que finalmente no ha habido una solución a este aspecto y se ha solicitado que haya una convocatoria formal de la mesa del Congreso para que se analice esta situación y se tomen las decisiones que en el marco de lo que son las competencias de la misma deben resolverse, ¿no? ¿Ustedes quieren que se repita la votación? Nosotros queremos que se ampare al diputado y que, por tanto, no se vulneren sus derechos. Y en ese marco pues es en el que deben abordarse las decisiones que hayan que tomar. Lo que está claro es que una vez que puso en conocimiento que existía un error informático, pues debiera de haberse valorado esta situación para buscar que no se vulnerara su derecho al ejercicio del voto en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Una cacicada de la presidenta Batet? Hombre, al final ha resultado ser un voto decisivo, ¿no? Y evidentemente, pues lo que debiera hacerse es velar fundamentalmente porque los derechos de todos los diputados siempre estén garantizados y buscar cómo garantizarlos por parte nada más y nada menos que de la mesa del Congreso, ¿no? Pero para el PP esto es un fraude, lo que ha ocurrido hoy. Para el PP, sin duda alguna, se han vulnerado y se han pisoteado los derechos de un diputado.
Un pucherazo. Y ya hemos trasladado. Seguimos en esta línea de que llegaremos hasta el final y vamos a defender el derecho que asiste a un diputado. Evidentemente, su sentido del voto no era ese. Había tiempo, y lo ha puesto a tiempo en conocimiento de miembros de la mesa, de la presidencia de miembros de la mesa a través del grupo parlamentario, y hay supuestos en los que el propio reglamento establece cómo eso se puede articular y cómo eso se puede garantizar, ¿no? Y evidentemente esto se ha obviado, con lo cual los derechos de ese diputado pues no se han garantizado con el resultado que luego ha tenido en una votación. Se aprueba, por tanto, le pregunto, le insisto, con tongo la reforma laboral, visto que además los 2 diputados de UPN votaron en contra. Bueno, evidentemente, si se da por aprobada finalmente este punto del orden del día, se habrá llevado a cabo vulnerando y pisoteando los derechos de un diputado que su sentido del voto era otro porque así lo manifiesta él, ¿no? Con lo cual eso debiera de garantizarse y ese resultado debiera de ser otro. Cada uno que le ponga el adjetivo que quiera, pero está claro que no responde a lo que la voluntad de ese diputado era y que luego el voto telemático reflejaba, ¿no? Nuevas Generaciones habla de secuestro de la democracia. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que cuando no se garantiza por parte de la presidenta el derecho al voto de un diputado, sea de quien sea, evidentemente no se está actuando conforme a las garantías que la democracia necesita, ¿no? Y ya estamos demasiado acostumbrados a que aquí se esté constantemente pisoteando los derechos de los diputados. El día que no vemos cómo la convalidación del Real Decreto de las mascarillas se sujeta a otros aspectos para que al final pues impere la voluntad del Gobierno, vemos cómo la reforma laboral pues no puede tramitarse como proyecto de ley porque no se puede cambiar ni una sola coma, y finalmente vemos cómo tampoco se busca resolver una situación que afecta a un derecho fundamental de un diputado porque eso puede beneficiar a un partido en una determinada votación, y evidentemente así se pisotea lo que son los principios democráticos. Pero que lo califique, porque dice el presidente Casado en Twitter, es un fraude democrático contravenir el sentido del voto de un diputado. Claro. Efectivamente, eso es un absoluto fraude. Llevo diciéndolo desde el principio, la voluntad del diputado era la que era, y cuando la conoce perfectamente la presidenta y otros miembros de la Cámara y no hacen lo que está en su mano para corregir eso y hacer que el voto refleje la voluntad del diputado, evidentemente se está cometiendo un fraude a la democracia, como muy bien ha calificado el presidente. Porque la labor de la presidenta al final es que el resultado de la votación, de una votación, refleje la voluntad de la Cámara. Y la presidenta sabe que ese voto es decisivo, claro, y que probablemente va a cambiar el resultado, no va a reflejar la voluntad de la Cámara. Esto le acerca, yo sé que es mucho adelantar, pero ¿acerca a Batet a una cierta prevaricación, le pregunto? Bueno, lo que está claro es que, en primer lugar, se debiera de corregir esta situación y ella debiera de haber actuado buscando garantizar que los derechos de un diputado, fuera quien fuera, del partido que fuera, cuando lo ha puesto en su conocimiento, tenía que haber encontrado el amparo de la presidenta. Y es la presidenta de todos los diputados, no de los diputados del partido que la ha nombrado. Lo de Batet, que llueve sobre mojado, según sus propias denuncias del Partido Popular, ¿es más propio de una presidencia de República bananera?, le pregunto. Bueno, evidentemente se aparta bastante de que esto responda a lo que deben de ser el buen funcionamiento de una Cámara, y cómo la presidenta debe ser la presidenta de todos, no la presidenta que favorezca los intereses del partido por el que ha sido elegida. En su opinión, tal cual ha quedado la votación, la votación de hoy ha quedado manipulada. Yo creo que evidentemente al final no se ha actuado convenientemente para que responda a la voluntad de los diputados, en este caso alterando lo que era la voluntad de uno de ellos. Por lo tanto, estaba en mano de la mesa el corregirlo. Si no se ha hecho, se ha manipulado. Vox habla de pucherazo. ¿Están ustedes de acuerdo?
Bueno, yo creo que ya he respondido, ¿no? Es decir, que aquí hay un fraude a lo que es al final los principios democráticos y lo que tenía que haber hecho la presidencia es garantizar esto, ¿no? ¿Qué le parece que los dos diputados de UPN al final dijeran votamos en conciencia y no siguiendo las directrices del presidente del partido? ¿Qué le ha parecido eso? Bueno, eso es una decisión que tienen ellos que ellos son los que tienen que dar explicaciones, ¿no? Cada uno tiene una disciplina de voto y las cuestiones internas de un partido corresponden a un partido valorarlas, ¿no? Evidentemente, pues yo considero que la disciplina del voto en un partido está para seguirla. Pero bueno, eso es lo que en mi partido se practica. Luego ellos tendrán que dar las explicaciones que consideren oportunas en el ámbito de su partido, ¿no? El presidente de UPN les ha pedido que devuelvan el acta, ¿lo entiende? Bueno, yo creo que eso forma parte de la vida interna de un partido. Igual que a mí no me gusta que se metan y valoren la mía, no me voy a meter yo a valorar la de otros. Inmediatamente el PSOE se ha unido a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona esta misma tarde, después de lo ocurrido en el Congreso, para reprobar al alcalde de UPN en Pamplona. Esto es mezclar unas cosas, es un cierto, no sé cómo decirle, métodos mafiosos, esto de mezclar una cosa con otra, decir que sí, ahora te digo que no y ahora entonces te repruebo. Pues absolutamente, porque además conozco al alcalde de Pamplona, a Enrique Maya, creo que es un fantástico alcalde que está a la altura de lo que necesitan los pamploneses y en ese sentido pues creo que reprobarlo es un instrumento que no creo que sea el adecuado y además no creo que sea lo que la política que está desarrollando él merezca. Ajá. Les avisó ayer... Pero suena más a venganza que a otra cosa además. Suena a venganza que a otra cosa. Suena a venganza, dice usted, que a otra cosa. Sí. ¿Les avisó UPN ayer de que iban a votar, o la directriz iba a ser votar a favor de la convalidación? Bueno, antes de saberlo públicamente, digo. No, yo lo conocí cuando saltaron los teletipos, tampoco tiene por qué avisarnos de lo que van a hacer en un sentido en una votación, ¿no? Con lo cual, no sé, yo me enteré cuando el teletipo saltó y a través de la comunicación que UPN hizo públicamente, ¿no? ¿Le debe dimitir Batet si al final no se resuelve esta situación? Bueno, yo creo que debiera resolverse esta situación garantizando que el sentido del voto del diputado se mantiene y si no, evidentemente, pues no debiera de estar ahí, ¿no? ¿Y llegarán hasta dónde ustedes? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Llegaremos en defensa de los derechos de un diputado hasta donde sea necesario, es decir, al Constitucional. Y en términos políticos, una vez aprobada y de esta manera esa reforma laboral, ¿qué le parece? ¿Y el papel en el que queda Yolanda Díaz? Yo creo que esta es una malísima reforma, ¿no? Porque no es lo que necesita el mercado laboral en estos momentos y no es lo que necesitan los españoles que están buscando empleo, ¿no? Cuando se viene de una reforma que ha funcionado, que ha generado tanto puesto de trabajo durante tanto tiempo, que ha sido la base para que durante la pandemia, pues miles y miles de españoles, millones de españoles pudieran acceder al ERTE, si tantas bondades el propio gobierno dice de esta reforma laboral que hoy ha derogado, porque siempre se alegra de los datos que en base a la misma el mercado laboral está dando, no podemos entender por qué se dan pasos atrás. Una reforma debe de ser para la modernización y para hacerlo además con ambición y en este sentido se falla a los españoles cuando se busca todavía más rigidez en el mercado laboral, una rigidez que no da respuesta a sectores como puede ser la agricultura, como es la automoción o como son los investigadores, por decir algunos de los aspectos en los que hay nombres y apellidos de personas que se van a ver afectadas y directamente por esta contrarreforma. Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, gracias por atendernos, a ver en qué queda todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes por vernos.